Lista la grabación. Pues buenas tardes, espero se encuentren muy bien. A quienes vean la grabación, pues bueno, también cualquier duda saben que pueden consultarme. También les recuerdo que todas las grabaciones se encuentran en nuestra carpeta de Drive. Sí he estado compartiendo algunas por correo electrónico, pero para mayor certeza, la carpeta de Drive, tenemos una carpeta en específico dentro que se llama Links a Videos, y ahí aparece cada una de las sesiones para que ustedes las consulten en cualquier momento. Estas grabaciones obviamente se van a compartir a todas y a todos ustedes al finalizar el curso. También van a permanecer permanentes en nuestro Drive durante un año completo para que ustedes puedan hacer cualquier revisión, obviamente cualquier consulta que tengan. En seguimiento un poquito a las actividades, también entrando en materia para no robarles mucho tiempo, hoy vamos a comenzar a revisar un poquito algunas bases de datos un tanto más intensas en cuanto a cantidad de datos, en cuanto a la cantidad de información o lo que requerimos extraer de esta información. Para esto vamos a estar abusando bastante de los aspectos de los condicionales. Estas dos sesiones, o sea, particularmente hoy y mañana, estaremos trabajando con condicionales, con filtros, con la parte de subtotales, para que podamos ser un poco más profundos en bases de datos muy completas, para finalmente, podernos cambiar en las siguientes dos sesiones, o sea, la semana que viene, ya algunos elementos matriciales. Después de ver elementos matriciales que sí requiere que cambiemos un poquito la abstracción de cómo estamos visualizando los datos, pero que a la vez nos permiten almacenar muchísima información, poder tomar muchas decisiones bajo varios escenarios, nos pasaremos finalmente a la parte de reporteo y con eso estaremos cerrando la parte de Excel. Obviamente el día de hoy sí estaremos revisando algunos temas de gráficos, temas que son bastante importantes para que también podamos allí profundizar un poquito en toda esta dinámica y bueno, que ustedes puedan comenzar a revisar qué les es funcional y cómo se puede comenzar a adaptar toda esta información. En la última sesión, en la de reporteo, les voy a presentar algunas técnicas que me parecen muy importantes para que ustedes puedan comenzar a generar algunos reportes automatizados dentro de Excel sin necesidad de estar migrando a algún otro programa. Pero también al finalizar toda esta dinámica, ya que pasemos también a PowerPoint, nos meteremos un poquito a cómo podemos comenzar a vincular los documentos de Excel con los documentos de Word específicamente para también llevar un poquito más esto como más integral en toda esta dinámica. Entonces, sin más, voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Recuerden que yo no puedo ver lo que está pasando en la pantalla, pero sí los puedo escuchar. Cualquier duda que ustedes tengan, la podemos consultar. Dentro de la carpeta que les he dejado en nuestro Drive aparecen dos archivos. Estos se llaman bases de datos y dentro de estas bases de datos van a encontrar esta primera que ustedes pueden apreciar aquí. Nada cuenta, voy a comenzar a usar un poquito del zoom. Creo que sí se está viendo, revisar algunos videos que no se visualiza tan mal el zoom, pero si también ustedes lo ven ahí como que muy pixeleado, cualquier tema por el estilo, me lo hacen saber. En este caso, estoy trabajando con lo que son los egresados totales de CONALEP. Recuerden que este archivo viene como un CSV, o sea, ocuparemos guardarlo en otro formato para poder comenzar a hacer modificaciones. El segundo archivo con el que trabajaremos hoy es un archivo muy robusto, pesa cerca de 200 megabytes. Estos son los casos de COVID que hubo aquí en México, igual como pueden ver ustedes, con una terminación CSV. Esta base de datos en específico es mucho más robusta, muchísima información, se pueden tomar muchos datos en toda esta dinámica, Vean que tenemos 104,000 datos, cuando menos aquí visualizados. Obviamente no trabajaremos con los 104,000 datos. La intención durante las próximas sesiones es que podamos extraer cerca de 1,000, 2,000 valores para comenzar a hacer algunas tomas de decisiones más interesantes. Vean que tenemos cadenas de texto incluidas en toda esta dinámica, o sea, algún número de registro que hubo con todos estos pacientes, obviamente. Sectores, unidades, sexo, fechas de ingreso, de salida, si también fue intubado o no fue intubada la persona y demás cuestiones, ¿no? Tiene mucha información, aunque yo sé que esto no es algo con lo que ustedes convencionalmente estarán trabajando en la universidad, pero me parece una base muy integral porque como a ustedes les ha pasado seguramente, tenemos datos de edad de estudiantes, domicilios, RFCs, CURS, programas académicos, tiras de calificaciones. Entonces se va haciendo más y más robusta esta información, por eso quise tomar en particular este ejemplo que me parece que está bastante integral. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar un poquito con toda esta parte de lo que son los egresados de CONALEP específicamente para el año 2023.
Revisamos un poquito la base. Ustedes podrán comenzar a notar que tenemos algunos códigos identificadores. Estos códigos identificadores son por cada una de las entidades federativas, uno para Aguascalientes, dos para Baja California, cuatro para Campeche, y así nos podemos ir de corrido. Prácticamente va por orden alfabético, enumerando a cada uno de los estados para que puedan tener un identificador. Segunda, podemos ver la clave de cada uno de los planteles. Esta clave nos va a ser indistinta, únicamente nos va a indicar cuántos planteles hay del CONALEP. Tenemos también el nombre específico del plantel, que nos es completamente indistinto, pero que sí lo utilizaremos el día de hoy para hacer un concatenado de datos, perdón. Tenemos el periodo, como ustedes pueden apreciar, es totalmente idéntico para todos los ciclos, y bien importante, la cantidad total de egresados por cada uno de los estados, o por cada una de las entidades, o por cada uno de los planteles. A partir de esto vamos a comenzar a tomar algunas decisiones, vamos a hacer algunos gráficos ya en este primer ejercicio, vamos a aplicar algunos condicionales, me parece importante que comencemos a hacer sumatorias en caso de que algo suceda para que todo esto pueda ser útil. ¿Qué son los condicionales? Para quienes no han tenido el acercamiento con toda esta serie de fórmulas, que pueden verlas en un montón de variaciones, son prácticamente las razones de sí. ¿Qué decimos con un sí? Prácticamente, si me regreso, de hecho me voy a mover aquí a nuestro panel de dibujo, y aquí van a disculpar que luego no tengo el mejor pulso del mundo, prácticamente estamos haciendo, y si me quiero ver muy simple, una especie de árbol binomial para poder tomar una decisión, ¿no? ¿Qué dicen los árboles binomiales? Pues prácticamente ante un escenario inicial podemos tomar dos rutas, una ruta 1, por ejemplo, una ruta 2. Y a partir de lo que tengamos en esta ruta podemos aplicar cierta serie de secuencias. Ejemplo, si tomamos la ruta 1, podemos aplicar que arrojemos un valor en texto. Y si tomamos la ruta 2, podemos aplicar, por ejemplo, alguna fórmula, algún dato, etcétera. Y obviamente, a partir de cada una de estas decisiones que tomemos, podemos comenzar a tomar más y más decisiones para poder comenzar a dejar un proceso mucho más automatizado. ¿Para qué nos sirve toda esta parte de un elemento condicional? Pues prácticamente nos reduce el hecho de que estemos tomando decisiones manuales celda a celda y comenzamos a asignar algunos indicadores que nos permitan trabajar con mayor exactitud. Esto puede ser por elementos de igualación, o sea, si una cadena de texto es igual a otra cadena de texto, A es igual a A. También podemos decir si una cadena de texto es diferente a otra cadena de texto, si un valor es mayor a otro, si otro valor es menor a otro, si estos valores también se encuentran bajo el parámetro de ser mayores o iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer un montón de comparativas en todo este proceso. Y esto aplica de nueva cuenta para cadenas de texto y aplica también para valores numéricos. Gran ventaja de todo esto es que tenemos una actualización permanente en toda esta información. O sea, cada que estamos haciendo alguna modificación en algún gráfico, temas por el estilo, tenemos esta oportunidad de poder hacer algo un poquito más útil. Los condicionales pueden entrar en múltiples ocasiones, o sea, podemos hacer una toma de decisiones una vez y si no se cumple, que tome otra decisión y si no se cumple, que tome otra decisión hasta que se cumplan ciertos parámetros. Sí tiene límites. La verdad es que Excel llega a un punto donde después de ya 7 u 8 condicionales, como que deja de trabajar con mucha precisión y aquí también caeremos en las últimas sesiones, específicamente en las de reporteo, a cómo es benéfico que a partir de la información cruda que tenemos, la trabajemos, la preprocesemos como hemos estado viendo, y al final de toda esta dinámica podamos entonces generar una pequeña base de datos alterna donde la información se acomode de una mejor manera y finalmente a partir de esta información acomodada de una manera un poquito más transparente, más ordenada, más clara, podamos llegar a una parte de toma de decisiones. Sé que está un poquito ambigua toda esta parte, pero les dejo esta visión porque vamos a comenzar con algunos ejercicios muy simples. ¿Cómo van a identificar ustedes dentro de Excel cuando sea algo que esté condicionado a otra cosa? Son prácticamente todas las fórmulas que llevan un sí. Puede ser, como ustedes pueden ver, únicamente escribir sí, igual a sí,
Me aparecieron algunas fórmulas, sí, que es la parte de si tenemos un resultado verdadero o falso. Básicamente, como ustedes vieron en un árbol binomial, es un 1 o un 0, un sí o un no, un A o un B o cualquier tipo de decisiones que tengamos. Tenemos también algunas decisiones, por ejemplo, si aparecen errores no determinados, conjuntos y demás cuestiones. Pero estas fórmulas de sí pueden ir mucho más complejas. Por ejemplo, una suma puede estar condicionada, un sumarse. ¿Y qué nos dice? Por ahí está un micrófono abierto, lo voy a cerrar solamente para que no se quede en la grabación. No puedo ver cuál es el micrófono abierto. Ah, sí. Ya listo. Gracias, gracias. Entonces, solamente para que la grabación quede bien. Entonces, pues, adelante, por ahí escuché una manita o un comentario en chat. Bueno, creo que fue un comentario en chat. Ok, muchas gracias, Jaime. Pues bueno, regresando un poquito a esto, para que por ahí Jessy, que nos está apoyando con las listas, pues bueno, también tome esa consideración. Vean, por ejemplo, que tenemos ecuaciones también conjuntas o fórmulas conjuntas donde podemos sumar a partir de ciertos parámetros. Voy a estar trabajando junto con ustedes en algunas fórmulas que parecen bastante útiles con todo este proceso. Ustedes lo podrán ir extrapolando a más y más y más información. Vamos también aquí a hacer algunas cadenas de concatenado en todo este documento para que también tengamos cierta lógica. Al principio va a parecer un tanto difícil, pero voy a comenzar a hacer algunos ejercicios, inclusive con algunos errores, para que podamos ir tomando toda esta parte de decisiones. De momento me iré muy tranquilo en toda esta parte. La siguiente sesión sí subiremos un tanto el nivel de estos documentos o estas fórmulas condicionales, porque empezaremos a poner si es mayor, igual a tal, 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 o comparativas un poquito más complejas. Finalmente vamos a construir también algunos índices, eso va a ser entre hoy y mañana, para que también podamos hacer algún catalogado de información. Vamos a buscar también en el sentido horizontal y en el sentido vertical ciertas informaciones, y esto va a ser específicamente con esta base de COVID. Y ustedes van a comenzar a conjuntar cómo esta parte de la toma de decisiones, del orden de la información, de la búsqueda, creación de índices, textos y demás cuestiones, nos ayuda a mejorar muchísimo la presentación y la toma de decisiones en los documentos. Sin más, recordemos que lo primero, cuando tenemos un archivo CSV, siempre mi recomendación va a ser que guardemos nuestro documento. En este caso lo voy a dejar en nuestra carpeta que tenemos compartida, específicamente en archivos de clase de Excel. Vamos a nombrarlos como siempre lo hemos hecho. Voy a cambiarle primero el formato para que sea un archivo de tipo Excel. Vamos a poner la fecha del día de hoy, que sería 21 de febrero. Y vamos a ponerle el ejercicio de clase. Recordemos que esto, y de hecho lo voy a poner aquí como indicador CONALEP, para que ustedes sepan que en específico es la base de CONALEP, porque si el tiempo nos da, muy seguramente nos cambiemos a la siguiente base de datos, pero eso va a ser algún tema que por ahí haremos algunas modificaciones. Muy bien, tenemos ya el archivo en Excel. Antes de comenzar con toda la parte de la modificación de esta base, que no ocupa realmente ningún preprocesamiento, inclusive lo único que requeriría sería que le quitáramos los periodos, porque realmente no sirve para nada. Como ustedes pueden ver, todos los valores son idénticos, es 2003. Recordemos que si ustedes quieren auditar algún documento y no quieren estarle haciendo como yo, de estar arrastrando el cursor hasta arriba o hasta abajo, pueden dejar presionada su tecla de control y luego desplazarse con la parte de su teclado hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué es lo que hace esta parte de dejar presionado el control? Nos manda hasta el último valor que tengamos hacia el sentido o hacia el lado derecho, al último valor que tengamos al lado izquierdo, al último valor que tengamos en el sentido inferior y al primer valor que tengamos en la parte superior. Para quienes por ahí tienen dudas de la secuencia de claves, como la hemos visto durante las sesiones, únicamente aquí sobre nuestro fabuloso teclado. Recuerden entonces, aunque ya lo hemos platicado en las sesiones pasadas, la tecla de control y posteriormente utilizamos las teclas de desplazamiento hacia arriba para el primer valor, hacia abajo para el último, hasta el último derecho y hasta el primer valor izquierdo. Prácticamente es como logramos hacer un desplazamiento rápido en toda la información que tenemos, sin necesidad de estar abusando de nuestra ruedita en el mouse o de estar dándole hacia abajo con el teclado celda por celda, únicamente control hacia abajo, último valor, control hacia arriba, primer valor,
igual también hacia lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Voy a estar utilizando mucho esto para todo este proceso. De igual manera, si combinamos control, posteriormente presionamos la tecla, sería primer paso control, como segundo paso la tecla shift, y finalmente utilizamos cualquiera de los comandos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha. También haremos toda la parte de la selección de todas las celdas que tenemos en un sentido, ya sea horizontal o sea vertical. Por ejemplo, en nuestra base de datos, primer paso que me gustaría que hiciéramos sería que seleccionáramos todos los estados que están aquí disponibles. En lugar de que yo haga todo este proceso de seleccionar y de ir bajando, hago la secuencia de teclas Control, Shift y hacia abajo. Y vean que seleccioné todas las celdas que tenemos en el sentido vertical. Control, Shift y hacia la derecha, por ejemplo, y seleccionamos todas las celdas que tenemos hacia el sentido derecho. Queremos seleccionar toda la información del documento. Recuerden que ustedes pueden utilizar el triangulito que aparece en la esquina superior entre la intersección que tenemos con todo lo que son nuestras columnas y nuestras filas, y seleccionamos toda la información. En mi caso, lo que me interesa o lo que nos interesa ahora es que seleccionemos todas las entidades federativas y todos sus códigos. Entonces, seleccionamos únicamente 32 de Zacatecas, luego Control Shift hacia arriba y seleccionamos todos los estados. En este caso sí me quedo con nuestro queridísimo encabezado. Copiamos esta información, la vamos a pegar en este extremo. Vamos a aplicar la siguiente secuencia de datos, seleccionamos todo. Vamos a hacer un pequeño índice como lo hicimos las primeras sesiones que teníamos nosotros. Nos vamos a la parte de datos, quitar duplicados. Decimos que va a ser de la clave de la entidad, pero también estamos diciéndole que sí tenemos encabezados en nuestro documento, por lo que ven que ustedes identifican lo que hemos dejado en la parte superior. Caso contrario, me estaría indicando que si estamos buscando hacer una eliminación de duplicados de la columna J o de la columna K. En este caso, sí dejamos seleccionado que sea prácticamente todo, y que sea la clave de la entidad y la entidad lo que haga el filtrado y elimine toda la información que se encuentre duplicada. Damos clic en aceptar, quitó todos los valores repetidos y vean que únicamente nos ha dejado con el listado de los estados que tenemos para poder hacer aquí alguna toma de decisiones en nuestro documento. Vamos a darle un poquito de formato, el encabezado en negritas. Quitamos la columna de periodo, como hemos platicado, y nos quedamos únicamente con la información que nos es de utilidad. Antes de comenzar con este proceso, y como les comentaba, me voy a desplazar hasta este punto para que veamos un poquito cómo funciona la parte del condicional o de la fórmula sí. Vamos a empezar con este primer ejercicio que es muy simple. Tenemos en una celda un valor llamado 1, en otra celda un valor llamado 5. Y queremos que aquí nos indique si este valor de aquí es mayor, nos diga que vamos a llamar esta columna A, esta columna B. Entonces, entrar, vamos a darle un poquito de formato para que esto tenga una lectura un poquito más simple. Centramos esto, ¿vale? Prácticamente le vamos a preguntar mediante una secuencia de datos si este valor de aquí, si el valor A o B es mayor, que nos indique algún resultado. Prácticamente le voy a decir cuál es mayor para que esto sea un poquito más interesante. Colocamos un sí y abrimos lo que es nuestro paréntesis. Vean que lo primero que nos pregunta es una prueba lógica. La prueba lógica se hace colocando símbolos de igual, símbolos de mayor o de menor o igual que o demás cuestiones para que a partir de esto tomemos una decisión y nos indique un resultado en toda esta fórmula. En este caso vamos a indicarle que si este valor de aquí es menor que este valor de acá, o es mayor, perdón, que este valor de acá, nos indique un resultado. Vean que puse únicamente, seleccioné dos celdas, coloqué este indicador para que me diga si es mayor, menor, iguales incluso, y podamos comenzar a trabajar con la fórmula. Lo voy a comenzar a hacer un poquito más extenso conforme vayamos trabajando. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Pues únicamente voy a colocar entre comillas que A es mayor.
Quiero que lo que me arroje sea un resultado en texto. Y como resultado negativo, a ver si no me equivoco siempre en las secuencias lógicas, B es mayor. A es mayor, sí, exactamente. ¿Verdad? La fórmula funciona bien. Es únicamente la toma de decisiones. Le estamos diciendo, si este valor de aquí es mayor que este valor de acá, me arrojas este de aquí como un resultado positivo. Caso contrario, me vas a arrojar esta respuesta negativa. B es mayor. Vean lo que está haciendo. Me está indicando que B es un valor mayor. En cambio, si cambiamos la columna o la celda A por un 6, me está indicando que A es el valor mayor. Simplemente estamos haciendo una pequeñísima toma de decisiones. Si pasa algo, haz esto, y si no pasa, arrójame un resultado. Entonces, simplemente estamos colocando aquí algunos valores. Voy a comenzar a agregar algunos números para comenzar a agregar una serie de condicionales mayores, pero esta parte de aquí sí se las voy a dejar para que ustedes comiencen a analizar cómo se hace esta pequeña toma de decisiones. Voy a agregar en este caso una fórmula que se llama aleatorio, específicamente aleatorio entre, y le voy a decir que nos coloque números entre 1 y entre, vamos a ponerle 15. Nos genera una serie de números completamente random para que podamos comenzar a hacer algunas comparativas, podamos identificar si algún valor es mayor o menor. Como ustedes se pudieron percatar, al inicio no era tan complicado, porque era únicamente un valor y otro valor. Sin embargo, ahora ustedes pueden ver que cada que yo modifico alguna celda, todos mis valores se modifican. F2, Enter. Entonces, yo estoy haciendo modificaciones aquí en todo lo que es mi documento, cada que presiono la tecla F9 en mi teclado. 9. Prácticamente hago es una actualización de todos los resultados y fórmulas, en este caso todos mis aleatorios que tenemos disponibles. Y vean que entonces este ejercicio de identificar qué valores son mayores o menores, pues ya no pasa a ser tan intuitivo como lo era hace un momento, con simplemente ver un valor que era mayor o menor o estar manipulándolos para que este ejercicio funcionara. A diferencia de esto, como hemos colocado toda esta pequeña fórmula condicional, cada que se actualiza, me indica qué valores son mayores o son menores. Esta parte resulta bastante interesante porque entonces podemos llegar a un resultado o a una toma de decisiones mucho más rápida, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con todo este ejercicio? Podemos hacer un conteo de cuántas veces A es mayor y cuántas veces B es mayor, porque ya hemos hecho aquí toda esta automatización. ¿Qué hacemos simplemente? Vamos a copiar los textos exactos que han aparecido en nuestra pequeña fórmula. B es mayor y como segunda respuesta, bueno, A es mayor como primera respuesta y como segunda respuesta, B es mayor. ¿Qué queremos hacer? Que este pequeño programita que hemos hecho nos identifique cuántas veces resulta ser A mayor o B mayor. De hecho, esta fórmula también la voy a cambiar para que también quede automatizado. Igual también ustedes podrán comenzar a contar, por ejemplo, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Resultados. Entonces dicen, bueno, esto es funcional, pero resulta que cada que yo cambio la fórmula, pues ya no coincide toda la sumatoria que he hecho con estos valores, entonces es también necesario que yo tome toda una parte de automatización para que no tenga que estar contando cada que cambie los valores. ¿Qué hacemos con esto? Una fórmula bien simple, como les comentaba. Vean que ahora aplicamos la parte de los condicionales con números, pero también nos podemos aplicar a cadenas de texto. Vamos a agregar un sumar sí. ¿Qué es lo que hace un sumar sí? Prácticamente nos dice si los valores son iguales a algo, súmalos. Y si no son iguales a algo, no los sumes. De hecho, esta fórmula no nos va a servir porque es para una cadena de texto. Vamos a cambiarla, aunque luego sí utilizaremos sumar sí, con un contar sí. Es prácticamente lo mismo. Si se cumplen ciertos parámetros, cuenta, y si no se cumple, no los cuentes.
Primero nos pide, como ustedes pueden ver, que le seleccionemos un rango, que le digamos sobre qué va a ser una comparativa nuestra fórmula. Creo que ahí está bien. En este caso, nuestro rango va a ser toda la serie de datos sobre la cual va a estar haciendo una comparativa. Segundo punto que nos pide es un criterio. En este caso, el criterio va a ser, haz la comparativa contra esta celda. Vean que la fórmula es muy sencilla. Solamente restringimos cierta cantidad de valores y le dijimos sobre qué igualar a estos valores para que hiciera un conteo de las unidades. Replicando lo que vimos la clase pasada o antepasada, le colocamos F4 para que podamos desplazar esta fórmula que ya hemos construido. Y damos un Enter. Vean que me está diciendo en este caso que está apareciendo 7 veces el valor que A es mayor sobre esta secuencia de datos que estamos colocando. Arrastramos la fórmula y vean que cada que yo actualizo los resultados, me está indicando cuántas veces A es mayor y cuántas veces B es mayor conforme se van actualizando estos resultados. ¿Hasta esta parte está claro cómo funciona este pequeño valor condicional para hacer sumatorias, conteos y demás cuestiones? Bueno, yo sé que lo comenzarán a probar ustedes todo este Sí, sí, ejercicio. claro. Adelante, adelante, los escucho. No, decía que sí estaba bien, estaba claro. Perfecto. Perfectísimo. Ahorita va a comenzar a tomar un poquito más de forma esto. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios un poquito más combinados con esas ecuaciones. Vamos a regresarnos a esta pequeña fórmula y quiero que ustedes vean lo siguiente. Y para esto sí voy a dar un poquito más de zoom, creo que por ahí está bastante bien. Sobre esta fórmula que tenemos, podemos comenzar a agregar más valores condicionales o podemos comenzar a agregar algunas fórmulas. Prácticamente le podemos decir, de hecho, sobre todo esto, si se cumple una condición, haz algo. Si se cumple otra condición, haz algo, que puede ser una fórmula, otro condicional, un resultado numérico, una leyenda en texto. Ahorita nos fuimos con la más básica, que fue simplemente indícame si esto es mayor o si esto es menor. Voy a copiar esta primera fórmula que tenemos. Vamos a ajustar para que nos siga haciendo una comparativa de estos valores. Y vamos a mantener este pequeño condicional que nos indique si la columna A es mayor a B, tome una decisión. En este caso le vamos a decir que si A es mayor que B, nos coloque una sumatoria. ¿Y qué es lo que va a sumar? Va a sumar este valor con este valor. Y en caso de que no sea posible esta dinámica de que este valor sea mayor al otro, simplemente le vamos a indicar que nos deje un vacío. ¿Qué le estamos diciendo con esto entonces? Si este valor de aquí, y vamos a hacerlo ahí, este valor de aquí es mayor a este valor de acá, vas a sumar todo esto que aparece aquí, y en caso contrario, no vas a hacer absolutamente nada. Aquí no funcionaron mis dibujos horribles. Entonces, vean que tenemos esta pequeña fórmula, de hecho no se guardó porque no le di enter. Vamos a colocar, primero ajustar la fórmula, antes que nada, porque creo que aquí se desplazó todo. Ahí está. ¿Qué es lo que va a comparar? Vamos a indicarle que si este valor es mayor al otro, lo sume. Y si este valor, o si B es mayor, vamos a decirle por ahora que lo reste. Obviamente va a ser siempre un resultado negativo por cómo está colocado el condicional. Vean que entonces, si el valor de A es mayor, está haciendo la suma de 4 más 3 y nos arroja 7. En cambio, si este valor, por ejemplo, 4 es menor que 6, está haciendo una resta. ¿Qué vimos entonces con esto? Pues prácticamente que podemos estar aplicando también ecuaciones que tengan bastantes fórmulas, multiplicaciones, divisiones o demás cuestiones. Vean que aquí nos aparece una condición bien específica. La columna A y la columna B son iguales.
podemos comenzar a modificar estas fórmulas de aquí para que nos arroje un tercer resultado en todo este proceso. Únicamente, como toda esta dinámica, voy a copiar esta fórmula, la voy a pegar de este extremo. Vamos a dejar las celdas en su lugar para que haga la comparativa de los valores. Antes de meterme a esto, vamos a agregar aquí una suma sí. Si algo sucede que haga sumatorias, vean lo que voy a aplicar en este caso. Vamos a decirle que si encuentra valores positivos, sume únicamente los valores positivos. Para esto vamos a agregar un sumar.si. Vean que la fórmula de sumar sí es un poquito más amplia según los criterios que nos está dejando el propio Excel. Nos está diciendo un rango para hacer comparativas, un criterio para hacer la suma y un rango con el cual va a sumar. ¿Cuál es el rango sobre el cual yo quiero que haga la sumatoria? Sobre este mismo serie de valores, ¿no? Le digo, sobre esa serie vas a comenzarme a buscar ciertas características y en caso de que encuentres esas características, vas a comenzar a hacer algunas sumas. En este caso, el criterio va a ser que los valores sean mayores a, vamos a ponerle 0. O sea, todos los valores que sean positivos, vas a sumarlos. Y vuelvo a seleccionar, y le estoy indicando solamente, vas a comparar sobre esto, este condicional que te he dado, y en caso de que se cumpla lo que aquí está pasando, vas a sumar lo que está pasando. Aquí tendría que ponerle esto entre comillas, Excel es mágico, y listo. De hecho, aquí puse mal mi condicional, como ustedes pudieron ver. O sea, que los valores fueran mayores a 0. A diferencia de lo que tenemos hace un momento, en este caso el condicional no es como lo colocamos en la fórmula anterior. El condicional tiene que estar dentro de unas comillas. ¿Qué le estoy diciendo? Si se cumple un requisito, o bueno, sobre una serie de datos, si se cumple un requisito, vas a hacer algo. En este caso vas a sumar todos los valores que sean mayores a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente esta fórmula? Descarta todos los negativos y únicamente me suma los valores que sean mayores a 0. Esta fórmula la vamos a poner aquí y vamos a poner suma, ¿sí? Es mayor, 0. Vamos a poner inclusive mayor, ¿vale? Entonces prácticamente cada que se actualizan mis datos, descarta todos los valores negativos y únicamente suma aquellos valores que sean mayores a. Comiencen a ustedes a meditar algunos casos donde se encuentran con esto. Voy a ponerles un ejemplo. Muchas veces queremos que nos promedien únicamente las calificaciones positivas o las calificaciones acreditadas de nuestros estudiantes. Seguramente por algunos criterios de evaluación eso no aplica en todas las escuelas ni en todas las universidades. Todas las calificaciones que se encuentran entre 0 y 5.9, algunas instituciones los traducen a un valor que equivale a 5. Y todo lo que se encuentra por encima de 5.9, o sea 6, hasta 10, se promedia para ciertos valores o se convierte a ciertos valores. Eso seguramente puede ser un criterio que aplique para ciertas características. Otro que puede ser, por ejemplo, vamos a contar a la cantidad de estudiantes que son mayores de 20 años. O vamos a comenzar a contar a la cantidad de estudiantes que pertenecen a cierta región geográfica, o que pertenecen a cierto programa académico, o que reciben ciertos estímulos o beneficios para que puedan continuar con sus estudios. Sabemos que no el 100% de nuestra comunidad universitaria puede tener una beca, pero que sí tenemos ciertos sectores que pueden tener esta beca, y es donde estas fórmulas comienzan a ser muy útiles, porque entonces comenzamos a identificar qué sí nos es de utilidad y qué nos es de utilidad. Vamos a comenzar a subirle un poquito más el volumen a toda esta fórmula. Prácticamente vamos a comenzar a meter condicional sobre condicional. Vean que voy a hacer lo siguiente. Ahora sigo otra vez a la parte de Zoom.
Y vamos a hacer lo siguiente. Primer comparativa o primer sí. Si este valor es mayor a este, me vas a indicar que A es mayor. Caso contrario, me vas a aplicar otra fórmula. Va a ser otro sí. En este caso le vamos a decir si este valor de aquí es menor a este valor de acá, la respuesta que me vas a mostrar es que B es mayor. Y caso contrario, si no se cumple ninguna de las condiciones, me vas a arrojar que los valores son iguales. Cerramos el doble paréntesis que tenemos. Vean que he colocado un paréntesis para esta primera fórmula, o para esta segunda fórmula, y otro para la fórmula general. ¿Qué estamos diciendo con esta pequeña fórmula? Vas a comparar estas celdas. Y si A es mayor, me vas a indicar que A es mayor. Caso contrario, vas a aplicar este segundo criterio. Me vas a revisar si en este caso B es mayor mediante esta pequeña comparativa. Si no se cumple esta condición ni esta condición, vamos a asumir que los valores son exactamente iguales. Entonces vean que me está aplicando aquí el criterio de que B es mayor. En este caso me está diciendo que A es mayor. Voy a arrastrar mi querida fórmula y vean cómo en este caso me está aplicando que si 3 es igual a 3, no se cumple ninguna de las condiciones, ni que A sea mayor, ni que B sea mayor, y por ende me está diciendo que estos resultados son idénticos. Hasta ahí está clara cómo podemos, o está claro cómo podemos comenzar a meter condicional sobre condicional sobre condicional para poder tomar algunas ecuaciones y algunas fórmulas. Sí, maestro. Perfecto. Sí, sí, todo claro, ¿verdad? Creo que sí escuché que todo claro. Todas estas fórmulas, recuerden que se las voy a dejar en sus archivitos para que ustedes los puedan comenzar a modificar, editar, para que puedan también comenzar. Es un ejercicio que, bueno, cuando menos con algunos grupos me ha funcionado, dejarles esta parte de la sensibilidad. Que ustedes comiencen a colocar algunas, por ejemplo, algunos cambios. Que este pueda ser un igual, que pueda ser un mayor o igual a, o algún tema por el estilo, ¿no? O sea, podemos comenzar a jugar. Obviamente aquí veremos algunos casos, algunos ejemplos. Por cuestiones de tiempo no veremos todos, pero obviamente el hecho de esto es comenzarles a abrir como todo este panorama, que ustedes tengan algunas guías que les puedan ser de utilidad. Último condicional que voy a aplicar en este caso. Y voy a comenzar a replicar las fórmulas que ya teníamos. En este caso, en lugar de copiar y pegar acá, vean que voy a hacer un copiado diferente. Voy a llevarme toda la información que tenemos en texto, la voy a copiar y esta la voy a colocar dentro de la celda. ¿Qué ha pasado con esta manera diferente de copiado y de pegado que tenemos? Pues prácticamente le estoy diciendo que replique lo que tenía en la celda anterior. Ya no tuve que estar arrastrando ni nada por el estilo. Está haciendo un clon exactamente de lo que teníamos aquí. Estoy colocando un clon acá. Y este clon lo puedo colocar en cualquier celda. Vean que me respeta el criterio. Que solamente estoy clonando el texto. Como hicimos este proceso, seleccionamos todo el texto, lo copiamos y posteriormente lo pegamos en alguna otra celda. Vamos a cambiar un poquito el criterio de esta ecuación. Sí vamos a dejarle que si este valor cumple con esta condición, marque si A es mayor. Si cumple con esta otra condición, indique que B es mayor, pero en caso de que los valores sean idénticos, haga una multiplicación. ¿Qué va a multiplicar? Simplemente va a multiplicar este valor por este valor. Voy a quitarle zoom para que no sea aquí como que tan complicada esta parte. Y a la vez, después de que haga esta multiplicación, y vean que aquí voy a colocar la primera ecuación un poquito más compleja, le sume 25. ¿Para qué sirve esto? La verdad es que para absolutamente nada. Solamente quiero que ustedes vean cómo podemos hacer un condicional a texto, que su respuesta contraria sea una fórmula, que producto de esta fórmula se arroje un valor a texto y en caso de que no se cumpla esta condición a texto, nos haga esta ecuación. Excel a veces tiene algunas complejidades que no debería ser así. Todo este criterio que hemos visto de que primero se multiplica, luego se divide, luego se suma, se resta, todos esos aspectos, un poquito más de manejo de datos. A veces Excel se nos vuelve un poquito loco con esta dinámica. La gran recomendación para todas y para todos es que comencemos a colocar paréntesis para decirle qué va a ser primero, qué va a ser después.
En este caso le estamos diciendo con este primer paréntesis que tenemos ahí colocado, que primero haga la multiplicación y que posteriormente haga una suma. Caso contrario, si quitamos los paréntesis, puede que se confunda el programa y que en este caso sume 25 a la celda O7 y luego lo multiplique por N7. Sí pasa y no pasa, y depende mucho cómo estemos jugando con los valores. Como uno se va haciendo un poquito miedoso, perdón, con el manejo de datos, empieza uno a hacer todo esto, un aquelarre de paréntesis, de más paréntesis, más paréntesis, pero uno se va con la tranquilidad de que el programa va a hacer exactamente lo que queremos que haga. De nueva cuenta, repetimos esta fórmula porque ya necesito que pasemos a la base de datos. Ya creo que con esta explicación es un poquito más simple y comenzar a tener mucha más lógica lo que haré en algunos minutos. Se cumple una condición, haz algo, no se cumple, toma otra ecuación, toma un resultado o muestra un resultado en caso de que se cumpla la condición y finalmente si no se cumple ni esta, últimamente haz una ecuación matemática. Arrastramos la fórmula y vean que en este caso, donde los valores son iguales, está multiplicando 1 por 1 y luego le suma 25, por ende el resultado es igual a 26. Actualizamos las fórmulas y vean que no va a aplicar siempre este criterio de que los valores sean idénticos y que en caso de que sean idénticos haga una serie de ecuaciones numéricas. Esto puede ser utilidad, sí, porque podemos comenzar a descartar información que no nos sea de utilidad o dejarla simplemente como un vacío. ¿Qué modificación podemos hacer en este caso? Puedo decirle que en caso de que no encuentre que se cumpla esta condición, me deje vacío. Y en caso de que tampoco se cumpla la condición, me deje vacío. Y si no se cumple ni la una ni la otra, me haga una ecuación. Y vean que entonces me aparece ya un formato mucho más limpio, donde no se cumple una condición, no haga nada y me aplique una ecuación matemática. Sé que la lógica de muchas y de muchos de ustedes sería que mejor fuera un sí. Este valor de aquí es igual a este valor de acá. Vas a aplicar la fórmula que era prácticamente entre paréntesis este más este por este, perdón. O sea, el primero por el segundo, lo que resulte más 25, y caso contrario, me dejas la celda vacía. Mediante esta ruta hacemos exactamente lo mismo. Vean que el resultado no varía en absolutamente nada. Quizá para algunos tome una ruta más complicada, la verdad es que sí tome una ruta más complicada, solamente quiero, y también dejándoles a ustedes estas fórmulas, que tenemos una ruta A para lograr esto, una ruta B para lograr esto, pero que el resultado es exactamente el mismo. Donde encuentra resultados iguales, aplica una ecuación matemática. Les dejo estos criterios para que ustedes revisen cómo agregamos un número aleatorio entre ciertos parámetros. Segunda, ¿cómo aplicamos un primer condicional para que nos arroje un valor a texto? Tercera, que tome una decisión totalmente en fórmulas en caso de que se cumpla o no se cumpla cierta condición. Siguiente, que mezclemos múltiples condicionales en este proceso, que mezclemos múltiples condicionales para aplicar un valor matemático, o que busquemos directamente si se cumple una igualdad para que tome una cierta decisión. Finalmente, vamos a revisar cómo se puede hacer también un criterio para que tengamos una suma o un conteo automático bajo ciertos criterios o una suma bajo ciertos valores condicionales. Y esto puede aplicar para muchos criterios. Ustedes pueden comenzar y estaremos jugando durante el curso con varios criterios. Esto se queda aquí con ustedes como lo he hecho en archivos anteriores. Lo que se queda como fórmulas para ustedes o como guías de trabajo, como lo vimos la clase pasada, se los dejo marcado en color amarillo, como un pequeño tutorial de lo que sí funciona y de lo que ustedes pueden comenzar a utilizar. Voy a comenzar con este documento. Ahora sí, si tienen dudas, ya sé que lo he dicho como 50 veces, e interrúmpanme porque si no yo me voy completamente a lo rápido. Vamos a comenzar con este análisis muy rápido de información que tenemos aquí disponible. De hecho, como no tenemos pues muchos datos, no podemos hacer tanta información, pero sí podemos hacer alguna toma de decisiones basándonos prácticamente en lo que tenemos acá como criterio de toma de decisión.
De hecho, voy a mover esto un poquito más para acá para que no nos estorbe. Sí, si queremos reemplazar la información, ¿no? Ya está. No se perdió ninguna fórmula, todo está bien bonito. Vean que tenemos múltiples estados. Y de los múltiples estados, tenemos cierta cantidad de estudiantes que han egresado. En este caso, si ustedes quisieran comenzar a hacer una sumatoria de esta información, pueden tomar dos rutas. De hecho, ambas rutas las voy a aplicar hoy para que ustedes al final decidan cuál es más conveniente para hacer este proceso. La primera, como ustedes vieron, hice un pequeño filtro o descartamos prácticamente todos los estados. De hecho, aquí tiene un error bien interesante, ese producto de la base de datos. Aguascalientes aparece con código 2 y Baja California también aparece con código 2. No nos vamos a meter con eso. La base así venía, no haremos ninguna corrección y aparecen las 32 entidades federativas, por lo que yo asumo que se repite alguna entidad federativa que tiene, pues sí, Aguascalientes aparece con el código 1 y Aguascalientes aparece con el código 2. Sí, somos buena onda. Vamos a corregir esto. Vamos a ponerle Aguascalientes 1. Vamos a mover esto para acá y simplemente vamos a reemplazar el Aguascalientes con 2. La verdad es que a mí no me gusta mucho metérmelo a modificar el contenido original de una base de datos, pero en este caso es tan ínfimo que creo que se vale que hagamos la corrección. Primer tema que queremos obtener de esta pequeña base de datos, y se va a parecer mucho a lo que vimos hace algunos minutos, queremos el total de alumnos. Podemos comenzar a sumar de manera manual y decir, bueno, para toda la parte de Aguascalientes tenemos 1033 estudiantes. Vean que si yo únicamente selecciono una serie de datos, en la parte inferior de mi hoja me arroja 3 valores numéricos, un promedio, un recuento y una suma. Entonces, en lugar de que yo aplique fórmulas así, ocupo simplemente explicar alguna serie de resultados, pues yo puedo seleccionar todos los valores de un estado y me hace el conteo de esta información en la parte inferior, junto a lo que tenemos en el panel de exploración del Zoom y demás cuestiones. Fórmula bien simple que vamos a aplicar porque queremos contar el total de alumnos que hay por cada entidad federativa. Simplemente la fórmula sumar sí. A sumar sí, vamos a decirle que sea dentro de este rango, control, shift y hacia abajo. Seleccionamos toda la información, como lo vieron ustedes y como lo estamos platicando. Siguiente paso que voy a hacer con esto, le voy a decir que el criterio es que sean igual a esta entidad federativa. Y primero el rango, aquí me equivoqué en la fórmula, disculpen ustedes, voy a repetirla, sumar punto sí. Primero me dice el rango sobre el cual va a ser la comparativa de los valores. Y el rango va a ser la entidad federativa. El criterio sobre el cual me va a aplicar esta fórmula va a ser que sea exactamente idéntico a esta entidad federativa. O sea, me vas a sumar a todos los estudiantes de este rango que hayan estudiado en Aguascalientes. Y lo último le voy a indicar sobre qué quiero que sumen. Control Shift hacia abajo. Finalmente cierro con un paréntesis o doy un Enter y finalizo mi fórmula. Revisamos qué estamos haciendo. Simplemente, si cumplimos sobre este criterio, esta igualación, me tomas este resultado. Y le damos clic en Enter. Ya que voy a comenzar a arrastrar mi información y para que no se me eche a perder, que empiece a hacer un arrastre un poquito incorrecto con esta dinámica, recordemos que siempre estaremos jugando con el criterio de soldar celdas. Yo le estoy diciendo, sin importar hacia dónde nos desplacemos, tú vas a aplicar siempre la misma fórmula y la misma comparativa, pero únicamente en los valores de comparativa. Los demás sí me interesa que se vaya desplazando conforme el estado. Y recorremos o jalamos toda la información hasta la última entidad federativa. ¿Qué me está haciendo con esto? En lugar de que yo me ponga a hacer conteos manuales estado por estado, simplemente al encontrar todo lo que diga Aguascalientes, comienza a sumarnos la información. Y vean que nos aparece entonces ya un criterio mucho más atractivo para poder visualizar la cantidad de estudiantes, que en este caso lo tenemos por plantel, en este caso lo tenemos por entidad federativa. Voy a cambiar un poquito la pantalla. Entonces tenemos aquí toda esta parte de la información para que ustedes puedan comenzar a acomodar de una mucho mejor manera
toda esta parte. Voy a cambiar los encabezados para que digan clave, entidad, total, alumnos. De un encabezado un poquito más limpio, ¿no? Porque sí estaba como un poquito complicado leerlo. De hecho, también acá está complicado leerlo. Vamos a estandarizarlo, que nos diga clave, entidad, clave del plantel y egresados, totales. ¿Vale? Ya se ve un poquito mejor la información. Le colocamos su bordecito, como lo hicimos la sesión pasada. Nos damos a la segunda celda y a la segunda columna y prácticamente nos damos a la parte de lista, inmovilizar, paneles y hemos congelado el panel superior. Vean cómo con un simple par de clics cambiamos totalmente la vista de nuestro documento para ahora tener una fuente diferente, un mejor orden de las entidades federativas, de las claves, de todos los encabezados que tenemos y una serie de resultados que nos son completamente útiles. En lo personal, a mí siempre me gusta revisar, después de que hacemos esta serie de sumas o esta serie de conteos, me gusta hacer una comparativa para poder identificar si estos resultados que se obtuvieron producto de este análisis son exactamente iguales a los resultados que tenemos al final. ¿Cómo hacemos esta pequeña comparativa? De nueva cuenta vamos a hacer un sí. Esto, te repito, es un tema que yo utilizo mucho para saber si no me equivoqué con esa serie de valores. Básicamente le voy a decir si la suma de todos estos valores que tenemos aquí es igual. Voy a darle un poquito más de zoom para que esta fórmula se vea mucho mejor. Bueno, si lo voy a dejar poquito ya. Bueno, vamos a darle ahora sí un poquito más de zoom. La fórmula antes. Si la suma de toda esta serie de egresados es igual a la suma de toda esta serie de estudiantes, vas a arrojar una cadena en texto. Y esta cadena en texto va a ser correcto. Caso contrario, me vas a agregar un texto que diga revisar. Cerramos los paréntesis y vean que la sumatoria no es idéntica. En algún punto de este manejo de información se ha perdido algo de datos. ¿Qué fue lo que se perdió? Podemos revisarlo ahora sí de una manera un poquito más manual. Sumamos la cantidad de estudiantes que teníamos en la base de datos original. ¿Está bien que me equivoqué? Son los totales. Base de datos A. Ahí en la fórmula, en la suma, no está bien sumado la primera Vale. lista de arriba. Exactamente, me faltaron los valores, ¿verdad? Ahí está, justamente. Y ahora sí son correctos los valores, ¿verdad? Sí, ya para que repetimos todo, muchas gracias por esta apreciación que es correcta. Si había hecho mal la sumatoria, pero prácticamente aquí nos hemos dejado una pequeña guía para que en caso de que hayamos perdido algún estudiante durante esta serie de revisiones, podamos comenzar a hacer la revisión que yo iba a hacer de sumar todos los totales y luego los demás estudiantes. Entonces simplemente hicimos una pequeña comparativa para hacer esta revisión. ¿Qué más podemos hacer con esta pequeña base de datos? Podemos comenzar a contar cuántos planteles existen por cada entidad federativa. Y para esto vamos a aplicar exactamente el mismo criterio de un contar sí o de un sumar sí para saber cuántas entidades federativas o cuántos planteles tenemos por entidad federativa. En este caso yo lo voy a hacer por una cadena de texto, o sea, voy a aplicar un criterio de contar. Un contar sí, y le voy a decir prácticamente de todos los estados que tenemos o que aparecen aquí, porque estamos viendo que prácticamente es una serie por cada plantel que existe en nuestra serie de datos, perdón. Aquí ya me echó a perder nuestro fabuloso encabezado, ¿verdad? Se perdió en alguna cuestión. Vamos a volver a movilizar los paneles. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, vamos a aplicar la parte de los planteles. Simplemente un contar, punto sí. Le vamos a decir que nos cuente de toda esta serie de datos si se cumple el criterio de la entidad federativa.
porque veo que es la información que de momento me puede ser más útil. Nos damos la información como lo hemos hecho anteriormente y vean que estamos entonces diciendo cuántos planteles existen por cada entidad federativa. Sin necesidad de que ustedes se pongan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí automáticamente nos dice que tenemos 7 planteles en Aguascalientes, 6 en Baja California, y así nos vamos yendo, hasta inclusive ver que aquí en nuestro queridísimo Michoacán tenemos 13 planteles de CONALEP y hubo 2.600 graduados en el 2023. Esa es una respuesta muy rápida que podemos dar a toda esta serie de datos que tenemos para poder hacer alguna presentación de resultados. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena de texto para poder presentar el nombre del plantel y la cantidad de estudiantes que tiene, sin necesidad de que se vea como actualmente lo tenemos aquí mostrado. Tendremos el primer contacto con concatenados antes de pasarnos a la parte de hacer algunos pequeños gráficos, porque como les comentaba al inicio, esta base de datos es muy simple y sí me interesaba que la revisáramos así para que pudiéramos comenzar a entender mucho mejor cómo funcionan los condicionales. Porque una vez que nos pasemos al siguiente documento, ya no va a ser tan sencillo ni tan evidente este manejo de información y las correcciones que tendremos que hacer tendrán que ser mucho más profundas para lograr todo este objetivo. ¿Qué es un concatenado? Prácticamente un concatenado es que comencemos a mezclar cadenas de texto con resultados de fórmulas o con fórmulas para que podamos arrojar un resultado que sea dinámico y que se pueda actualizar cada que tengamos modificaciones en las series de texto. Ha habido cambios en la fórmula de concatenado, pero como tu servidor es bastante necio con toda esta dinámica, yo sigo utilizando la fórmula original de concatenado porque me ha funcionado bien durante muchísimos años, pero obviamente yo se los dejo a ustedes como una misión. Si ustedes quieren experimentar con las nuevas técnicas que hay de concatenado o de mezclado de texto con cadenas de número o con fórmulas o con lo que sea, están en toda la libertad y créanme que sí los resultados pueden ser positivos. He visto fórmulas muy bonitas, la verdad es que ahí sí yo me he vuelto un tanto obstinado con toda esta dinámica. Vamos a generar este primer concatenado. Una vez que lo preparemos, a ustedes les va a comenzar a tomar mucha lógica todo lo que pueden lograr con esa serie de resultados. En este caso utilizaré la fórmula antigua, de hecho ven que inclusive me dice que ya tiene como una advertencia de que es una fórmula muy, muy vieja toda esta la que estoy utilizando. Prácticamente le voy a decir nombre, plantel, primero en comillas, lo que coloquemos en concatenado entre comillas, se va a mantener como una línea de texto estática. En este caso, nombre del plantel, dos puntos, comillas, ahorita hago las correcciones pertinentes a todo esto, pongo una coma, y cada que yo quiera comenzar a dividir una cadena de texto, las comenzaré a dividir con comas para que muestre todos los resultados. En este caso le estoy diciendo, esta cadena de texto me la vas a presentar completamente estática. Y lo que me vas a colocar después va a ser el resultado de una celda o de un valor que tengamos ya calculado. Después de eso, me vas a agregar otra cadena de texto. Me vas a poner clave del plantel. Coloco otra coma más y le digo que me coloque la clave del plantel. Coloco otra coma más y coloco entre comillas estudiantes o egresados. Cierro mi cadena de texto y coloco la cantidad de egresados. Noten ustedes lo que va a generar esta pequeña fórmula. Prácticamente me está generando una cadena de texto que me está indicando toda la información que tengo disponible en toda mi celda para que yo pueda hacer un reporte escrito de información. Vean ustedes que me ha colocado toda la información completamente pegada. ¿Cómo hacemos esta pequeña corrección? Pues simplemente hacemos una cierta experimentación con lo que tenemos o un cierto juego con lo que tenemos dentro de los paréntesis. En este caso le voy a decir, después de los dos puntos, me colocas un espacio. Antes de que inicie la cadena de texto, me colocas un espacio, una diagonal y otro espacio. Después de los dos puntos, otro espacio, espacio, diagonal, espacio, luego espacio.
Vean cómo he hecho la corrección de este texto únicamente colocándole algunas pequeñas guías visuales y sin cambiar la información que teníamos hace un momento, ahora sí nos aparece como algo un poquito más ordenado. Muchas veces ustedes tienen que presentar algunos resultados en texto. Y sí, lo que aparece en las celdas es muy claro, pero para algunos usuarios o para algunos revisores o revisoras que tengamos, es más útil que les presentemos la información de esta manera, con cierta separación mediante algunas diagonales, mediante algunos puntos, espacios, para que tengamos toda esta parte. De nueva cuenta, como esta fórmula ya me fue de utilidad, doy clic en los dos puntitos o en el cuadrito y vean que prácticamente he generado una serie de textos que nos indican el nombre del plantel, la clave del plantel y la cantidad de egresados. Como ustedes vieron que tenemos la primera base de datos que separamos hace algunos días, hace algunas semanas, pues prácticamente generamos un reporte que puede que para algunos usuarios sea de utilidad para toda esta dinámica. El concatenado puede entonces tener muchos valores mucho más profundos para que hagamos toda esta dinámica. Y para esto me voy a regresar a una fórmula para que ustedes también vean el poder de esta información o el poder utilizar los concatenados en varios casos que ustedes puedan aplicar. Voy a abrir mi explorador y vamos a buscar una fórmula muy simple. La fórmula del promedio. Quienes por ahí lo recuerden en sus clases que teníamos en la secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura y prácticamente con el promedio desayunamos, comemos y cenamos, estamos viendo que el promedio es igual a la sumatoria de valores, sí, ¿verdad? Sobre la cantidad de valores. De hecho, aquí este es un promedio, sí, ¿verdad? Este es un promedio diferente, porque realmente la fórmula del promedio es esta. La sumatoria de los valores entre el total de los valores que se colocan en todo este proceso. Vamos a mostrar esta fórmula como un resultado numérico y vamos a mostrar esta fórmula también como el resultado automático que nos da Excel. Esto va a ser de mucha utilidad para cuando ustedes presentan algunos informes escritos. Únicamente aquí voy a hacer como referencia esta pequeña fórmula del promedio y les pido por favor que ustedes presten atención a cómo vamos a hacer este pequeño proceso, visualizándolo como un concatenado y visualizándolo directamente como un resultado de fórmula. Primero colocamos aquí la pequeña lineecita, vamos a colocar la suma, vamos a poner total de estudiantes, estamos en negritas, lo alineamos hacia la parte derecha y colocamos la fórmula de suma. Vamos a todos los estudiantes, quitando la parte de los egresados, con nuestro fabuloso comando Ctrl+Shift+, aunque ustedes pueden arrastrar con su mouse si les parece suficiente. El total de estudiantes son 71,490. Vamos a modificar el formato de este número, porque ciertamente leer tantos números pegados resulta un poquito complicado para algunas y para algunos, entre ellos me sumo yo. Nos damos a la parte de más formatos de número. Recordemos que seleccionamos la celda, como lo vimos en la clase pasada. En la parte de inicio, número, desplegamos el menú. Vemos más formatos de número. Nos damos a la parte de número y le decimos que únicamente nos separe los separadores o nos separe los miles con comitas. Quitamos los decimales y vean que sin necesidad de que alteremos la fórmula, estamos visualizando ya algo que es mucho más sencillo de leer. 71,490 estudiantes totales egresaron del CONALEP el año pasado. Vamos a contar la cantidad total de estudiantes. No. Vamos a... Esto es la suma más bien. Vamos a poner aquí el conteo, cantidad de valores. Cantidad de eventos. A ver si no hago un desastre con esto, les pido una disculpa anticipada, ¿verdad? Porque siempre está ese estrés de, cuando estoy haciendo matemáticas, por más simples que sean, cometer pifas espectaculares. Vamos a aplicar una fórmula de contar. Vamos a seleccionar toda la secuencia de datos. Si alguien da clases de matemáticas, no me corrige, estoy haciendo esto mal. Tenemos 314 valores en total para esta secuencia. Seguimos con toda serie de resultados, vamos a colocar el promedio.
Aquí vamos a llevarnos el formato, seleccionamos esto, nos vamos a la parte de la brochita, copiar formato, y pegamos el formato donde nos conviene para no estar repitiendo esta parte de que va alineado a la derecha y con negritas y demás cuestiones. La fórmula de promedio, vamos a sacar el promedio que nos da Excel, que es simplemente esta cantidad de valores. Y tenemos un promedio de 228 estudiantes por plantel. Podemos agregar una cadena de texto, se puede nada más por plantel. Así nada más, el promedio es evidente, ¿verdad? Quizá para algunas fórmulas que ustedes tengan que presentar o algunos resultados de algunos informes, no basta con que presentemos únicamente los resultados numéricos, en este caso el promedio que tenemos para toda esta serie de datos. Es necesario que presentemos también, o que lo presentemos como una cadena de texto que nos sea de utilidad. Antes de equivocarme, solamente voy a revisar que sí efectivamente 71.490 entre 314 es el promedio, ¿verdad? Únicamente aquí aparece sin ningún valor de redondeo. Ahorita hacemos una corrección para esto, para que no tenga decimales. De hecho, la podemos hacer de una vez. ¿Cómo hacemos esta parte de quitar toda la serie de decimales que tenemos para todos estos valores? Tenemos varias rutas. Una es numéricamente más correcta que la otra, aunque las dos funcionan, porque ahí sí depende de cómo ustedes quieran presentar la información. Vamos aquí a hacer varios ejercicios de redondeo. Para esto voy a soldar nuestras celdas. Obviamente ustedes lo van a acoplar esto a como les sea de mayor utilidad para que esto les sea benéfico. Vamos a aplicar otro elemento más que va a ser útil para las próximas sesiones y es prácticamente la parte de revisar para dejarnos comentarios dentro de nuestras celdas. Primera visualización que tendremos, y aquí vamos a ponerle como promedio y vamos a ponerle vista 1. Así vista 1, que pareciera que fuera versión 1, ¿verdad? Está bien. Ustedes me entienden y van a ver la grabación después. El promedio bajo una vista 1 y es que no tenga decimales. Para esto vamos a irnos a la parte de revisar y vean que nos aparece en la parte de comentarios un nuevo comentario. Prácticamente es dejarnos un recordatorio o dejarle un recordatorio a la persona que va a revisar este documento de que hemos hecho alguna consideración especial o algún factor que él o ella deba tomar en cuenta para que se haga un seguimiento de esta información. Agregamos el comentario y vamos a colocar aquí como comentario que sea, vamos a poner que el promedio, sin redondeo y con decimales ocultos. Ese es nuestro promedio B1. Siguiente secuencia de datos o siguiente presentación del promedio. Vamos a ponerle aquí por promedio vista 2. Vean que mi comentario se ha copiado automáticamente. Lo que tengo en esta parte de aquí se queda en la parte de acá. Tenemos de dos sopas. Una, quitamos el comentario que ya no nos sirve, solamente irnos a la parte de revisar y en la parte de comentarios, eliminar. Y eliminamos el comentario. Segunda opción que tenemos, voy a dar control Z para que se regrese al estado original. Le podemos dar clic en la parte de editar comentario y comenzar a editar el texto que habíamos dejado antes. La ruta que ustedes quieran tomar es exactamente la misma. Vamos a ponerle aquí promedio con decimales. Y vamos a ponerle con 4 decimales. A la vista. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues simplemente en la parte ya sea agregando los ceros como vimos la sesión pasada, o desde la parte de formatos de número y agregar los decimales, vamos a colocarle 4 decimales a este promedio. Siguiente visualización del promedio que podemos tener, que es prácticamente con un redondeo. Vamos a poner el promedio 3. Vamos a modificar el comentario. Vamos a dar a la parte de revisar, editar comentario. Y vamos a decirle que el promedio redondeado a 2 dígitos. Vemos que por criterios, en muchas características numéricas y demás cuestiones, a muchos y a muchas les gusta presentar o les gusta que la presentación de los promedios sea únicamente a 2 dígitos. Este va a ser un redondeo simple. Vamos a ver ahorita otros redondeos un poquito más avanzados.
¿Qué hacemos para poder redondear esta información? Antes de que esté nuestra fórmula de promedio, vamos a agregar una fórmula de redondear. Y vean que nos aparecen varias opciones de redondeo en nuestra fórmula. Aparece un redondear general, un redondear hacia el superior y un redondear hacia el inferior. En este caso nos vamos a quedar con la parte de un redondeo general. El origen de este redondeo viene de un número. Y después, separando con la coma, nos pide un criterio para este tipo de redondeo. En este caso, como el criterio es que es un redondeo a 2 dígitos, simplemente cerramos el paréntesis y le estamos diciendo, lo que obtengas de este promedio, lo redondeas a 2 dígitos. Y vean que prácticamente ha redondeado hacia el superior, o sea, 67,52, 5 sube a 8, nos muestra un redondeo a 2 dígitos. La información es y no es la misma, pero aquí sí depende mucho de las reglas que nos hayan presentado para hacer el redondeo. Siguiente regla de redondeo 4, o promedio 4, perdón. En este caso editamos el comentario y vamos a poner un promedio redondeado a un dígito y hacia el elemento o hacia el número superior. De hecho, vamos a ponerle con 0 dígitos para que ustedes lo vean más evidente hacia un superior. O sea, de lo que encuentres en esta vista numérica, te vas a ir al superior que encuentres sin ningún decimal. Entonces, estamos diciendo, vas a hacerme un promedio sin decimales hacia el extremo superior. Hacemos la adición de esta fórmula. Voy a reciclar lo que ya teníamos anteriormente. Redondear. Vamos a ponerle punto más. Estoy diciéndole esto, como ustedes pueden ver aquí en su guía de texto, redondea hacia arriba en dirección contraria al 0. Promedio. El primer criterio es el resultado. Y le vamos a decir que sea a 0 decimales. Como la regla parecía, redondeas al superior quitándome los decimales. Y vean que ha redondeado entonces hacia 228. Podemos redondear hacia el inferior, no sé qué tan evidente sea con esta pequeña fórmula, como un redondeo o como un promedio 5. En este caso vamos a editar el comentario y vamos a comentarle que sea hacia el inferior. Mismo criterio, a 0 dígitos, pero te me vas a ir hacia el número inferior. Esto aplica mucho con el que 5.9 no sube a 6, pero 6.9 sí sube a 7. Gran debate que tenemos siempre con nuestros queridísimos y nuestras queridísimas estudiantes. Esto puede resolver mucho ese asunto que ustedes tienen. Yo sé que seguramente lo aplican, pero bueno, debo aquí irme a todo lo general para luego también volver a revisar los temas aquí. Así que vamos a aplicar este mismo criterio. 228. Vamos a cambiar la fórmula del redondear más por un redondear menos. Prácticamente vamos a decirle lo mismo, ¿no? Redondeas hacia el inferior lo que se obtenga de este promedio sin ningún decimal. Y damos Enter. Y vean que el criterio, el resultado que ha mostrado es irnos de este número que teníamos, 227, lo ha bajado al inferior. Y vamos a hacer un último criterio de redondeo o de lista de redondeos que se llama truncado. ¿Qué es lo que hace el truncado? Y aquí vamos a agregar el comentario correcto, vamos a editarlo. El truncado básicamente es, desaparece todos los decimales a partir de un punto que le digamos. Ni redondea, ni le importa nada de eso, simplemente todo lo que aparece aquí, 6752, lo elimina por completo. No le importa la parte del truncado. Esto aplica mucho para cuando debemos trabajar con valores totalmente enteros y que el redondeo no satisface las necesidades que tenemos nosotros. Eso es lo que hace un truncado, desaparece decimales a lo que le digamos nosotros. Entonces cambiamos toda la fórmula de redondeo que teníamos nosotros, borramos todo esto, y en lugar de redondear, vamos a truncar.
Truncar prácticamente a partir de la fórmula que tenemos. Vamos a decirle en este caso que únicamente me deje 2 decimales o 3 decimales para que ustedes vayan visualizando lo que va haciendo esta fórmula. Primero vean que le puse únicamente 3 decimales. Me eliminó el número 2. No hizo redondeo, no le importó absolutamente nada, solamente eliminó el 2. Lo quiero a 2 decimales, eliminó también 5 y 2, o 52. Vean que se quedó únicamente con el 7. Es muy diferente lo que aparece aquí con un redondeo a 2 dígitos a un truncado a 2 dígitos. Truncado solamente borra la información que no le es de utilidad. De hecho, les voy a dejar este caso y mejor voy a editar el comentario. Acá haga un truncado a 2 decimales. Porque para ustedes va a ser mucho más evidente entender que en este caso no está haciendo ningún tipo de redondeo superior, inferior o cualquier tema por el estilo. Simplemente el truncado lo que hace es desaparece decimales de lo que tenemos nosotros. Hasta ahí está claro cómo este mismo valor numérico que aparece como 228 puede traducirse, convertirse o visualizarse en muchas pequeñas variaciones numéricas a la conveniencia e interés que tengamos para presentar información. ¿Sí está más o menos clara esta parte y cómo jugamos con redondeos? Voy a pensar que sí. Vamos a hacer ahora un poquito esta parte del concatenado para ya pasarme a una serie de gráficos y prácticamente terminar la sesión de hoy. Por la presentación que me están pidiendo en todo lo que es un trabajo que tengamos que presentar, algún informe que tengamos que presentar, a la persona o al usuario o usuaria final que tengamos, no le es tan conveniente que le presentemos solamente esta parte de lo que es el resultado de la fórmula. Quiere ver de dónde surge la fórmula que tenemos. Y para eso vamos a abusar de la fórmula de concatenar. En este caso estamos diciendo que X, y esto va a ser entre comillas, X es igual a espacio. Vamos a colocar un espacio antes, ¿verdad? Para que se vaya viendo como un poquito más ordenado, más elegante toda esta parte del documento que tenemos. X igual a, cerramos las comillas, le decimos que la primera cadena de texto que aparezca, de hecho aquí puede aparecer inclusive un paréntesis para que se vaya viendo más bonito. Cerramos las comillas y comenzamos ahora sí. En la parte superior nos va a aparecer la sumatoria de todos los valores que tenemos, en este caso 71,490. Posteriormente vamos a agregar paréntesis, un espacio, una diagonal, otro espacio, otro paréntesis, cerramos comillas y le decimos que va a ser producto de la cantidad de eventos. Damos otro paréntesis cerrando, un espacio, un igual, espacio, comillas, y colocamos posteriormente el resultado del promedio. Y ya hacemos un poquito, ahí está. Colocamos entonces, después de toda la secuencia de texto, a ver, ya me perdí un poquito, ahí está, coma, perdón, comillas, igual a, aquí vamos a dejarlo así, vamos a quitar únicamente las comillas, vamos a colocar una coma, tendré que ir las comillas primero, perdón. Me han pedido esto en algunos reportes, así que por eso sí me era importante platicárselos. El resultado del promedio y cerramos el resultado de nuestra ecuación. Vean que prácticamente estamos diciendo que el promedio es igual a 71,490 entre 314 y el resultado es 227,6551. Como la visualización es un poquito complicada, vamos a utilizar mejor el valor redondeado a 2 dígitos para que no se vea tan sucio lo que tenemos nosotros y vean que
podemos expresar prácticamente lo que tenemos en esta fórmula de aquí como una cadena de texto. De nueva cuenta, para muchos informes que ustedes deben presentar, es común que nos hagan o que nos pidan que expliquemos no solamente el resultado de la fórmula que hemos colocado, sino el origen de la ecuación que tenemos y el resultado que hemos obtenido. Podemos editar esta fórmula porque a veces la X como que no funciona mucho, podemos poner promedio. Es igual a todo esto. Vean que la gran ventaja que tenemos con una visualización bajo esta manera o bajo este esquema es que si alguno de los valores cambia, se actualiza también la fórmula sin necesidad de que estemos corrigiendo o corrigiendo los resultados que tenemos nosotros en nuestra fórmula, resultados y demás cuestiones. 350 que sería. Y vean que tenemos una manera o tenemos muchas maneras más elegantes para poder presentar la información que hemos obtenido. En este caso, la cantidad de estudiantes, las múltiples visualizaciones de los promedios, la parte de mostrar una cadena de texto que nos explique las modificaciones que existen en nuestro documento para poder presentar entonces sí un resultado, a quien tengamos que presentarle un resultado, y una fórmula que pueda explicar el origen de este resultado. De nueva cuenta, les voy a dejar todo esto marcadito así en amarillo, para que ustedes sepan que son valores o fórmulas que les pueden ser de utilidad para revisar múltiples escenarios en lo que ustedes tengan que hacer de presentación de resultados y demás. ¿Hasta ahí estamos bien con toda esta parte del proceso? Sí, maestro, gracias. Perfectísimo. Vamos ya casi a cerrar la sesión. Con esto último de la base de datos, creo que ya se dieron cuenta que lo que viene para la próxima sesión es un poquito más complicado. Vamos a comenzar a graficar todo lo que tenemos aquí. Acuérdense ustedes que tienen un montón de gráficos disponibles en Excel. Lo importante es que podamos acomodar la información de tal manera que podamos tener una mejor vista de lo que tenemos disponible nosotros. En este caso me voy a ir con un gráfico y para eso nos vamos a ir a la parte de insertar. Tenemos en la parte de gráficos una serie de gráficos, llámense barras, llámense dispersiones, llámense también esta parte de jerarquías o demás cuestiones, para que podamos visualizar la información que tenemos disponible y podamos darle también un sentido más gráfico a lo que ya hemos obtenido de información. A recomendación para todas y para todos ustedes, les recomiendo que antes de comenzar a graficar, tengan su información ordenada, tengan identificado qué quieren tener en cada uno de los ejes, tengan encabezados para que toda esta parte de la generación de gráficos sea mucho más sencilla. Van a ver ahora que no es un tema de terror, es solamente el tema de que tengamos la información bien completa y posteriormente iremos haciendo modificaciones más profundas a los gráficos. En este caso me interesa hacer una comparativa de cuántos estudiantes hay por cada entidad federativa. Para eso haremos una comparativa entidad contra total de alumnos. Este gráfico lo puedo mostrar, por ejemplo, como una barra o como barras. En este caso aquí. Seleccionamos la información, nos vamos a barras y le decimos que sean columnas simplemente en 2 dimensiones, en sentido horizontal o en sentido vertical. Vean que esto ha sido muy sencillo. Como mi información ya tenía el orden que yo quería que tuviera, prácticamente encabezados, información numérica bien ordenada por orden alfabético, pues yo puedo mostrar en primera mi gráfico en sentido totalmente vertical, donde mostramos el total de alumnos que tenemos simplemente en un gráfico. ¿Podemos comenzar a modificar esta información o esta vista para que nos sea más útil? La verdad es que sí. Primera, podemos cambiar aquí el encabezado. El encabezado, como ustedes vieron, cuando me paré sobre el gráfico y luego di clic sobre el cuadro de texto, primera me dice que este encabezado, su nombre viene de esta celda. Lo que yo coloque aquí, lo voy a mostrar también en mi gráfico, como plan A. Como plan B, yo puedo modificar directamente el nombre, dando un clic y luego otro clic, no doble clic, o sea, tiene que ser un cliccito para seleccionar, otro para editar,
y prácticamente he modificado de manera manual mi encabezado. Lo que ha pasado con esto es que sí sigue habiendo un vínculo, pero yo me tomé la libertad de decirle qué quería que dijera en esta parte del gráfico. Segundo tema que podemos modificar en este gráfico, y vean que aquí me aparece un pincelito, es el estilo, o también desde la parte de formato, puedo comenzar, desde diseño de gráfico como pestaña, podemos comenzar a editar las características del gráfico que tenemos. Voy a primero hacer una modificación automática mediante algunos estilos de diseño y posteriormente vamos a colocar algunos indicadores manuales para que ustedes tomen la decisión de qué les es mejor con toda esta parte de la presentación de gráficos de barra. Para eso haremos un documento prácticamente infinito aquí donde voy a dejar los gráficos. Este primer gráfico de aquí es el gráfico original. Damos clic derecho, lo copiamos y vamos a volver a pegar el gráfico por acá. De hecho, voy a pegarlo con control V. Y vean que es prácticamente el mismo gráfico, únicamente vamos a hacer algunas ediciones de estilo a la información que tenemos aquí, nosotros y nosotras. Primero, a este gráfico, nos vamos a la parte de diseño y vamos a explorar que dentro de este menú tenemos algunas recomendaciones de cómo pudiera visualizarse y podemos elegir la que nos sea de mayor utilidad. En este caso, vean que el estilo 2, en lugar de tener inclinados las entidades federativas o los nombres de las entidades federativas, los coloca completamente alineados y a la vez nos coloca unos pequeños indicadores que nos dicen cuál es la cantidad de datos que generaron cada una de las barras. En este caso es el estilo número 2. Lo selecciono y vean que tenemos una configuración automática del gráfico. Ustedes pueden experimentar, inclusive sobre este documento que les voy a dejar, lo pueden descargar, pueden probar con múltiples visualizaciones automáticas y pueden elegir la que les venga mejor para todas las presentaciones que ustedes tienen que hacer. Entonces vamos a poner aquí un costado, primero gráfico original. En la siguiente celda vamos a colocar un estilo modificado. Vamos a poner entre comillas automático. Voy a pegar otro gráfico más, otra vez el mismo gráfico que teníamos para visualizar qué más le podemos cambiar a este gráfico. De nueva cuenta en diseño de gráfico, vean que tenemos la parte de colores. Y ustedes pueden cambiar las cromáticas porque muchas veces nos piden para ciertos proyectos que la cromática, por ejemplo, lleve los colores de la Universidad Intercultural. Bueno, pues ahí son como naranjas, guindas. A ustedes conocen mejor la cromática que un servidor. Voy a colocar naranja que se parece un poquito más a lo que hemos estado presentando ahí con ustedes. De hecho, creo que este gráfico se parece un poquito más, pero vamos a dejar este de aquí, ¿no? Esta paleta de colores. ¿Qué modificación le he hecho a este? Simplemente un cambio de colores. ¿Modifica esto realmente la información? No, solamente cambiamos la vista. Siguiente modificación que le podemos hacer a este mismo gráfico, vean que nos aparece a un costado de cambio de colores la opción de diseño rápido. Y en diseño gráfico aparecen varias alternativas para presentar la información que tenemos aquí disponible. Como puede ser que nos aparezca una serie de datos que nos indique qué significa cada una de las series que tenemos nosotros. Ejemplo, total de alumnos nos aparece aquí. Puede aparecer en la parte superior. Vean que aparece total de alumnos, que borro todas las líneas. En este caso aparece con guías, pero nos aparece en la parte inferior. Aquí voy a bajarme un poquito más para que sea más claro. Nos indica en la parte inferior qué significa la serie que estamos visualizando. Lo podemos colocar también así como una tablita, que aquí es muy complicado por el nombre de los estados. Podemos cambiar hacia múltiples estilos automáticos para poder mostrar la información. En general, quienes han presentado algunos datos saben que a veces nos gusta más mostrar qué significa la serie de datos que estamos presentando. En este caso sería el total de alumnos. Voy a seleccionar esta parte de aquí, este diseño que creo que a muchos les puede llegar a ser funcional. Esto es totalmente abierto. ¿Qué significa lo que estamos visualizando aquí? Total de estudiantes. En color naranja nos aparecen
la serie de datos que tenemos, que en este caso son las entidades federativas, no todas, como pueden ver por el tamaño del documento, tendría que ser más grande esto para que mostrara todos los estados. Aquí solamente lo que me alcanza a visualizar, vean que omite algunos valores, simplemente no aparece Michoacán. Todavía no aparece Michoacán. Ya apareció Michoacán, si no me equivoco. Michoacán local. Vamos a dejarlo así, ¿no? Podemos cambiar los títulos de los ejes. Entidad federativa. Podemos cambiar en el siguiente título del eje, total de graduados. Y vean que es un estilo que tal vez para algunos y para algunas puede resultar bastante funcional. Copiamos esta parte del texto y ponemos con estilo modificado, automático, vamos a ponerle 2. Y colores. Siguiente modificación que ustedes pueden hacer estos gráficos, voy a copiar también este gráfico que tenemos acá. Lo colocamos por acá. Vamos a hacer otra modificación más, diseño de gráfico, y le podemos decir, de hecho voy a dejarlo así, este no lo voy a colocar. Más bien sobre este de aquí voy a hacer algunas modificaciones más. Vamos a pensar que nos preguntara quién nos ha pedido el informe, director, rector, compañero, compañera, quien sea que nos haya pedido el informe. Oye, está muy bonito tu gráfico, me encantó cómo se ve, todos los estados, con toda su cantidad de estudiantes, pero ¿sabes qué? Me gustaría saber únicamente de Michoacán, cuántos estudiantes egresaron, cuántos estudiantes egresaron de Michoacán. ¿Cómo hacemos esto? Vean que yo puedo seleccionar todo lo que es mi gráfico. Si doy clic sobre lo que son todos los datos, me selecciona todos los datos. O sea, doy clic en una barra, me selecciona todos los datos. Pero si doy clic en específico únicamente sobre una columna después de que seleccione todo, me selecciona únicamente la columna de Michoacán o la serie de datos de Michoacán. Que yo puedo entonces dar clic derecho a este valor y vean que nos aparece lo que dice agregar etiqueta de datos. Damos clic aquí y le decimos que agregue una etiqueta de datos. ¿Qué es lo que ha hecho? Prácticamente me generó un pequeño indicador que sí, podemos hacer una comparativa de todos los estados y toda la cantidad de egresados y egresadas que ha habido en los estados, pero únicamente le estamos indicando a la persona que visualice este documento cuál es la cantidad de egresados y de egresadas que hubo para Michoacán en 2023. Podemos agregar, como ustedes vieron, di un clic sobre la etiqueta, di otro clic para que cambiara edición de texto y otro clic más para decir dónde quiero colocar el texto y le puedo decir total, egresados. Ustedes pueden comenzar a agregar cadenas de texto sin que esto afecte la etiqueta que se está presentando. Pueden agregar más información, repito el proceso, un clic para seleccionar la pestaña, otro clic más para seleccionar específicamente esta serie y otro clic más para agregar mi cursor. En este caso colocamos 2023. ¿Os han pedido esta información? Seguramente sí les han pedido que se haga esta visualización de información, donde está bien, podemos ver el global, está perfectísimo, tenemos una serie de datos acá arriba que nos informa todo el origen de la información, pero además necesitamos presentar nosotros una serie de valores específicos para que esto pueda funcionar mejor. Voy a continuar ampliando estos gráficos y voy a conservar estos que les he dejado aquí. Para eso se ven un poquito raros, como que están un poquito chuecos mi serie de datos. Seleccionamos un gráfico, Shift, siguiente gráfico, Shift, otro gráfico más. He seleccionado todos mis gráficos. Nos vamos a la parte de formato de forma y vamos a decirle específicamente en la opción de alinear que todos mis gráficos los alinee hacia la izquierda. Para que queden bien bonitos todos distribuidos a la izquierda sin que se vean todos chuecos en todo lo que tenemos presentado. Vean ustedes que ahora la separación que tenemos entre este gráfico y este gráfico de acá son diferentes. Algunos tendrán muy buen pulso, algunas y podrán comenzar a darle clic un poquito hacia abajo para que se vean más parejitos estos gráficos.
Yo les recomiendo que repitamos el proceso que hicimos hace un momento. Seleccionamos un gráfico, otro gráfico más y otro gráfico más. Nos damos de nueva cuenta la parte de formato de forma. Nos regresamos a la serie de opciones de alinear. Y vean que nos aparece una que dice distribuir verticalmente. ¿Qué es lo que hace verticalmente u horizontalmente? Prácticamente hace que todos los documentos se encuentren distribuidos o tengan la misma separación entre todos ellos bajo un margen superior y un margen inferior que ellos tienen. Quito un poquito mi zoom, bueno, sin quitar el zoom. Vean que prácticamente, y así como que visualmente que voy a poner la crucecita de mi cursor, hay esta separación entre este gráfico y este gráfico, y está esta separación entre este gráfico y este gráfico, que es prácticamente lo mismo. Noten ustedes entonces cómo cambiamos la visualización de lo que estamos presentando. De ser una serie de gráficos que estaban completamente chuecos, digo, no estaba tan exageradamente chueco, hemos dejado entonces una distribución mucho más organizada. En caso de que esto lo requiriéramos presentar o imprimir, pues ya se ve mucho mejor, ya no es un desparpajo de información lo que estamos presentando y se nota mucho mejor. Y más allá de que sea o no sea un desparpajo de información, lo importante es que nos hemos facilitado la actividad de estar acomodando, dando clics y demás cuestiones. Voy a ampliar toda esta parte de los gráficos. Aquí voy a dejar estos disponibles para todas y para todos ustedes, recordando que todos son reactivos a la información que está aquí disponible. Y ahora quiero que nos haga una pequeña visualización este documento, o una pequeña comparativa, no solamente de la cantidad de alumnos que han egresado, sino también de la cantidad de planteles que hay por estado. O sea que en lugar de que me aparezca una barrita solamente de alumnos egresados y egresadas, me muestre alumnos egresados y planteles. Por lo que ustedes pueden apreciar, no es nada complicado ya con lo que tenemos de información. Simplemente seleccionamos todos los encabezados, entidad, total de estudiantes y cantidad de planteles. Nos vamos a la parte de insertar, que es la parte de insertar. Nos vamos a la parte de barras. Seleccionamos unas barras, en este caso voy a colocarlo en sentido así, sentido horizontal. Y vean que prácticamente estamos mostrando así de una manera bien pequeñita la cantidad de planteles y la cantidad de estudiantes. Obviamente la cantidad de planteles casi no se ve porque son muy poquitos planteles comparados contra la cantidad de alumnos egresados y egresadas. Este gráfico no nos sirve prácticamente para ninguna visualización, pero aún así se los voy a dejar para que ustedes tengan presente que podemos hacer también múltiples comparativas. En este caso voy a cambiar un poquito el estilo para que se vea, pues, cuando menos así como un poquito más agradable a la vista. Pues no encuentro nada que se vea bien, todos se ven bastante borrosos en esta parte. Son muchísimos estudiantes egresados con la cantidad de planteles. Voy a dejarlo nada más así para que ustedes vean únicamente como ejemplo para este caso, que podemos además de todo mostrar la cantidad de estudiantes egresados y egresadas contra la cantidad de planteles que existen para todo este proceso. Vamos a insertar este gráfico, únicamente vamos a colocar aquí gráfico. Siguiente ejercicio que voy a hacer con todas y todos ustedes, y este va a estar bastante interesante porque ustedes pueden buscar más maneras. Yo solamente les voy a platicar la manera floja para que editemos todo este gráfico y poder mostrar la cantidad de planteles. Este gráfico ya lo hicimos, nos quedó bien bonito, nos gustó muchísimo. Cuando lo presentamos nos aplaudieron, nos dijeron que estaba bastante clara la información, qué bien. Pero ahora nos preguntaron, oye, ¿y nos puedes mostrar la cantidad de planteles que hay y cuántos planteles hay en Michoacán específicamente? Ustedes pueden probar bajo múltiples rutas como vieron ahora. Pueden comenzar a seleccionar más columnas, más filas y demás cuestiones. De hecho, con los gráficos de COVID estaremos jugando con algunas selecciones manuales de gráfico. Lo que me interesa ahora es que ustedes vean que hay una manera muy rápida de que presentemos múltiples gráficos sin necesidad de estar editando o seleccionando más información. ¿Cómo hacemos este proceso? Selecciono mi gráfico, lo copio, lo pego acá
Sigue siendo un gráfico únicamente de alumnos egresados. Me voy a la parte de la información que está aquí seleccionada y presten atención como si yo me paro únicamente sobre el límite de mi columna y lo arrastro. Ya no estoy hablando de estudiantes, ahora estoy hablando de planteles. Me regreso a mi gráfico y vean que ya no estamos presentando entonces cantidad de graduados. Cambio ahora sí mis encabezados o mis leyendas de todo lo que es mi gráfico y colocamos planteles. Entonces ya colocamos aquí que en lugar de cantidad de total egresados en el 2023, vamos a colocar total de planteles en el 2023. Sin esforzarnos tanto, sin sufrir tanto con volver a hacer un gráfico y estar haciendo todo el tema de la selección, vean que prácticamente lo que he hecho es un recicle de mi gráfico para en lugar de mostrar cantidad de planteles o de graduados, mostremos cantidad de planteles. Le podemos cambiar el color porque, pues bueno, ya se tiene que ver un poquito diferente. Y aquí vamos a colocar en amarillito, nada más por citar un caso, la cantidad de planteles comparado con la cantidad de egresados y egresadas. Vean ustedes o noten ustedes también cómo cambió también todo lo que fue mi serie, de un tope de 0 planteles a 45 planteles como máximo, que esto lo toma más o menos automático de lo último que visualizó, o el valor máximo que encuentra. Acá tenemos de 0 a 14,000 estudiantes graduados y graduadas. Entonces hicimos un recicle de gráficos. Este recicle de gráficos, y vamos a colocarle aquí la leyendita, vamos a mostrar aquí únicamente cantidad de planteles por estado o por entidad. Retomando las buenas prácticas que aprendimos hace un par de minutos, selecciono todos mis gráficos. Nos vamos a la parte de formato de forma, los alineamos todos hacia la parte izquierda y los distribuimos en sentido vertical. Y otra vez mis gráficos ya se ven ordenaditos, se ve bastante limpia la información y ya tengo múltiples presentaciones. ¿Hasta qué punto podemos seguir reciclando gráficos? Hasta el punto que ustedes gusten. Yo en este caso voy a insertar uno de los gráficos más inteligentes que podemos utilizar para todo lo que ustedes van a trabajar. Las barras son bonitas. Las barras permiten una presentación, como también las distribuciones en pie. En este caso voy a seleccionar entidad y total de alumnos graduados. Insertamos un gráfico, en este caso un gráfico de pie o circular. Y nos aparece pues un gráfico que también para muchos y para muchas puede llegar a ser bastante benéfico. De hecho, vamos a mejor a colocarlo por la cantidad de planteles. Cambiamos la configuración del gráfico para que se vea allí algo un poquito más interesante. Vamos a colocar, este ve horrible este. No se aprecia prácticamente nada, tampoco con este, mucho menos con este. Híjole, siempre esos gráficos son bien complicados. Tantito peor, tal vez este y, híjole, son demasiados los valores, pero únicamente para fines didácticos vamos a dejar este gráfico. Que alguien lo logre leer va a ser la cosa más complicada del planeta si lo ponemos en algún reporte, pero vean que prácticamente bajo la misma información que teníamos mostrada o que tenemos aquí obtenida de todo este conteo y revisión de datos que hicimos, tenemos ahora un gráfico únicamente circular o de pie, yo los conozco un poquito mejor, o sea, porque tengo hambre. Tenemos esta parte de un gráfico en forma de pie, ¿vale? La visualización de la información es prácticamente la misma, solamente cambiamos la vista. ¿Podemos agregar etiquetas? Sí. Seleccionamos únicamente uno de los valores. Vean que di un clic, me seleccionó todos los valores. Otro clic más, selecciono únicamente la secuencia o el valor que quiero presentar. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y estamos diciendo cuántos planteles existen específicamente en esta entidad federativa que era Coahuila, si no me equivoco. Ahorita vi que era Coahuila, ¿vale? Ustedes pueden agregar múltiples etiquetas. Como les comentaba ya para cerrar la sesión, uno de los gráficos más inteligentes que puedo utilizar dentro de Excel, porque sí nos permiten tomar cierta cantidad de decisiones, son las dispersiones. Seleccionamos igual toda la información, cantidad de alumnos y de alumnas graduadas. Nos vamos a la parte de insertar y vean que nos aparece como última opción
una dispersión. Agregamos una dispersión, en este caso con líneas, si quieren ustedes, con líneas rectas. A mí me gusta más así que se vea rígido, ¿verdad? Tienen ustedes más opciones, pero en general nos vamos a quedar con esta. Y vean que esto que hemos generado, y me voy a quitar aquí un poquito nuestro queridísimo Pi, es prácticamente lo mismo que tenemos con el gráfico de barras, solamente que se muestra en este caso por cantidad de puntos. ¿Cuál es la diferencia con un gráfico de dispersión? Y esto vamos a profundizar más en futuras sesiones, que podemos comenzar a agregar algunos elementos, específicamente vean que aparece la parte de líneas de tendencia, también aparece para barras, pero me gusta más a mí, ahí sí, un poquito más necio, un servidor que puede trabajar esta parte, o que me gusta presentar aquí muchos gráficos y demás cuestiones, y además en investigaciones, ha sido todo un rollo, ¿no? Pero bueno, en esta parte de agregar líneas de tendencia, ustedes pueden comenzar a colocar ciertos valores, por ejemplo, en este caso, una gráfica, una línea de tendencia lineal, o una exponencial, que recuerdan ahí sus clases de matemáticas, o logarítmicas. Podemos colocar, por ejemplo, la ecuación R para este gráfico, la ecuación específica también de este gráfico, de esta línea de tendencia que nos aparece. Por ejemplo, aquí la ecuación del gráfico. Podemos marcar intersecciones, podemos hacer los logarítmicos y demás cuestiones. De momento, y para no ser tan cansada la sesión, únicamente les dejaré este gráfico, así como aparece en barras, y este gráfico que también aparece con ciertos elementos de toma de decisión. Estos valores son bastante interesantes porque podemos comenzar a estimar qué valor tenemos en específico en un punto, aplicando esta fórmula que tenemos aquí. Prácticamente lo que nos dice la ecuación. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, en índice de estudiantes reprobados, podemos comenzar a indicar ciertas características en cómo aprueban o no aprueban nuestros estudiantes sus asignaturas, para a partir de eso comenzar a tomar ciertas decisiones. Finalizaré ya la sesión del día de hoy únicamente dejando esta información un poquito mejor presentable. Seleccionamos, nos vamos a la parte de formato de forma, alineamos en este caso hacia la izquierda, vamos a dejarlo, vamos a también a distribuir, que aquí no importa la distribución, finalmente son dos valores, ¿verdad? No importa, aquí vamos a dejarlo así. Únicamente para mostrar nuestro gráfico en dispersión. Aquí como soy un poquito necio, sí lo voy a poner gráfico en Pi. ¿Vale? Ok, irnos hasta estos puntos en la sesión del día de hoy. En pocas palabras, compañeros, compañeras, me interesa que ustedes revisen con calma toda esta serie de fórmulas, que vean también toda esta serie de resultados que hemos obtenido. En pocas palabras, que le perdamos los miedos a los gráficos. Vieron ahorita que fue algo muy sencillo. Siempre y cuando tengamos nuestra información bien organizada, que generemos los encabezados, que ya hayamos tomado decisiones de qué sí queremos o no queremos presentar, vean que el presentar la información o el generar gráficos para poder hacer algunos reportes resulta muy sencillo, y que esta información podemos jalarla directamente en un archivo de Word, presentar en nuestro reporte, poder hablar con mayor certeza de qué está pasando, presentar información fidedigna, presentar también fórmulas que nos puedan ser de utilidad, hacer también toda la parte de una presentación, por ejemplo, de cómo se llama cada plantel que existe en Michoacán, en este caso Michoacán de Ocampo, mediante un resumen en texto, indicando cuáles son la cantidad de estudiantes, de egresados, planteles y demás cuestiones para hacer un reporte mucho más fino. Pero noten ustedes, comenzamos de un criterio bastante lógico, de simplemente queremos comenzar a tomar decisiones para, a partir de las decisiones que tomamos, comenzar a aplicar algunas fórmulas que nos den de utilidad. Voy a guardar este documento, de hecho ya está disponible para que ustedes lo puedan descargar cuando gusten, al igual que todas las ligas de las sesiones que hemos tenido. Les invito a que revisen esta información. Voy a dejar de compartir pantalla. Verifiquen toda esta parte, tomen lo que les sea de utilidad. Vamos a irnos a una base más compleja, y todavía se va a hacer mucho más compleja la siguiente semana porque estaremos trabajando con matriciales. Pero una vez que ustedes vean cuál es la lógica matricial de Excel, van a comenzar a entender, o vamos a comenzar a visualizar
lo práctico que es comenzar a tener toda esta información a la mano, acomodarla de cierta manera para poder trabajar mucho mejor, mucho más rápido, mucho más cómodo, sin tanto miedo que luego nos da así como, híjole, esta presentación se ve, no se ve bien, o cualquier asunto por el estilo. Cualquier duda, siempre se lo repito y siempre tengo toda la disponibilidad, me lo hacen saber. Nos vemos el día de mañana, igual 6 de la tarde, para que podamos estar trabajando todos estos elementos. Y pues nada, cualquier duda me lo hacen saber, nos saludamos mañana y que tengan muy bonita noche. Te tengo grabación, en cuanto me llegue aquí al Drive la grabación, se las hago